¿Qué tan bueno o malo sea que los privados se hayan tomado la salud? ¿Qué pretende hacer esa reforma a la salud? Incluso, ¿qué han hecho ya? Otra de las intenciones del gobierno es reducir paulatinamente la participación de los privados en la prestación. La eliminación de la competencia de las IPS justamente termina perjudicando a los... Si las EPS privadas son tan malas y tan perversas, ¿por qué los enfermos de alto costo buscan las mejores EPS como Sura, como Compensar o como Sanitas, que son privadas? Los privados habían tomado la salud. Lo que son derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, todos esos derechos deben ser manejados por el sector público. O sea, nos devolvemos, yo no sé cuántos años atrás, al Seguro Social. ¿Tú crees que a nosotros los jóvenes realmente no nos interesa la salud? Que este gobierno ha causado una crisis impresionante desfinanciando el sistema. ¿En base a qué le transfiere a la IPS? ¿En base a que yo vaya o cómo es? Sí, hay estadísticas que muestran claramente que los privados están saliendo del mercado. Y es un retroceso completo porque no hay incentivos para hacer un buen servicio. Dinamizar la competencia en función de los resultados en salud es el camino, es el único camino posible. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mi Generación. Hoy vamos a abordar uno de esos temas que son bien difíciles de hablar entre jóvenes. Es la primera vez que lo vamos a hablar aquí. ¿Cuál será el tema? Salud. Y para hablar de salud, por supuesto que teníamos que hablar con un experto. Les presento a Ramón Abel Castaño. Ramón, qué gusto que estés hoy con nosotros. Hola, Jerome. Para mí es un gusto también muy grande. Muchas gracias por invitarme a compartir este espacio contigo y con tu audiencia. ¿Hace cuántos años nos conocemos nosotros? 2 años. Tal vez sí, como unos 2 añitos. Hace como 2 años, y hace 2 años, pues si hoy yo sé poquito de salud, hace 2 años no sabía nada. Y con este libro, que es el libro que sacó Ramón Abel sobre la reforma de la salud, justamente la reforma de la salud de Gustavo Petro, yo empecé a conocer más sobre el sistema de salud. Y hoy quisiera, Ramón, que nosotros hablemos, le expliquemos a los jóvenes, digamos de una forma muy sencilla, cómo funciona el sistema de salud, cuáles son los retos que tenemos en salud y obviamente que hablemos de la reforma de Gustavo Petro y bueno, de algunas cosas más. Pero antes de eso, me gustaría que nos contaras, digamos, cuál es la experiencia, gran experiencia que tienes tú en el sistema de salud. Tú eres un experto, tienes hasta un PhD, pero cuéntanos un poquito más sobre eso. Mira, yo soy de Medellín, soy médico, estudié medicina en el CES en Medellín, me gradué en el año 87. Y yo hice como unos 7 años más o menos de práctica clínica en un hospital del Valle de Aburrá, que es el hospital de Niquía, en Bello. Y después me fui por este tema de la política pública y de la salud pública. Hice una maestría en la Universidad de Harvard en política y gestión en salud. ¿En qué año? Año 95 a 97. Estuve 2 años allá, tiempo completo. ¡Qué duro! Después volví a Colombia, trabajé incluso en la Universidad del Rosario, en el Departamento Nacional de Planeación, en el Ministerio de Salud. En el 2002 me volví a meter en el mundo académico para formarme a nivel de doctorado en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, donde obtuve el PhD que tú mencionaste, también en política de salud pública. Y desde entonces he seguido trabajando en todo el tema de política pública. Pero desde muy joven tenías claro que te gustaba el tema de salud. Me encantaba. Perdón la pregunta, de política en salud y de salud pública. Sí. Perdón la pregunta tan indiscreta que voy a hacer, pero ¿tú cuántos años tienes? Acabo de cumplir 63 años el 8 de noviembre. Ah, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Y sabes, llevas cuántos años de tu vida dedicados a la salud? Pues desde que empecé a estudiar medicina en el año 82. ¿Y qué te motivó a ti? Digamos, pues usualmente cuando uno habla, pues cuando yo hablo con mis amigos, la gran mayoría decidimos qué carrera estudiar, o pues decidieron qué carrera estudiar los últimos años, en 11, en décimo. ¿Tú ya lo tenías claro desde siempre? ¿Tú sabías desde siempre que querías dedicarte a la salud o cómo fue eso? A la salud en general, sí. Es decir, a mí me gustaba la medicina desde que estaba en secundaria, porque el ejercicio de la medicina tiene una cosa muy, muy motivadora para uno cuando es joven y es la vocación de servicio, Claro. Impactar la vida de las personas positivamente. Pero uno va evolucionando. Y cuando yo estudié medicina y hice esos primeros años de práctica, pues yo sí podía impactar la salud de las personas, pero uno por uno, un paciente a la vez. Claro, sí. Y yo tenía como la vocación y la inspiración de generar un impacto masivo de toda una comunidad, de toda una sociedad, de todo un país. Y ese no era el camino. El camino era pasar a un nivel diferente de impacto, que era a nivel colectivo. Entonces, por eso siempre estuve seducido desde el final, desde los últimos años de mi carrera, me seducía mucho la salud pública. Y al final encontré mi camino. ¿Sabes? Una cosa curiosa, cuando yo estaba en el hospital de Niquía, allá en Bello, como médico general, yo manejaba un programa de promoción de la lactancia materna.
Eso me pareció lo más hermoso, la Sí, qué experiencia más lindo. transformadora, porque era más o menos como la puerta de entrada a esa vocación de impactar la salud de la gente haciendo promoción de la salud y prevención primaria. Porque Ujú. lo que todos sabemos hoy en día es que pues, el alimento materno es el mejor alimento para el Sí. bebé, y en esa época eso era rarísimo, eso no se hacía. Entonces yo me pegué una emocionada tan tremenda con ese programa de lactancia materna, y ahí fue que empecé a entrar O en sea, todo este tema de la salud pública. si tú ubicas un punto en tu vida laboral, digamos, en el que fue el que marcó el antes y después a lo que te ibas a dedicar dentro de la salud, fue ese, en Nikia. Sí, ¿Y eso en qué año año fue? 92 más o menos, 91, O sea, 3 92. años antes de entrar a Harvard. Sí, claro, ahí ya dije yo, esto es lo mío, me apasiono por esto, y empecé a buscar la oportunidad de formarme pues, en una universidad de la mejor posible, y pues bueno, me resultó la oportunidad. Bueno, no, y Ramón Abel, gracias por estar aquí. Usualmente yo sé que algunas personas van a decir, pero ¿cómo es posible que el podcast se llame Mi Generación y que hablen de la generación de los que tenemos 19, 20 años y están hablando con alguien que tiene 63 años sobre salud? Eso puede ser raro, pero nosotros hemos conversado algo sobre por qué no es raro hablar de salud y más con una persona que tiene tanta experiencia. ¿Tú crees, la primera pregunta que tengo que hacerte es, ¿tú crees que a nosotros los jóvenes realmente no nos interesa la salud? Porque eso es lo que mucha gente dice, como que puede que nos interesen otras cosas, pero la salud, como nosotros no nos enfermamos casi, como no vamos casi al médico, pues no nos importa, entonces nadie está pendiente de la reforma a la salud de mi generación, pues digamos, eso es lo que Ujú. dicen. ¿Tú crees que eso es cierto? Sí, efectivamente, pues cuando uno está joven, y eso pues es fácil verlo con las estadísticas, la mayoría de las personas cuando están jóvenes, incluso adultos hasta los 40, 45 años, Ujú, nunca se enferman de nada, muy rara vez. ujú. Pues sí, habrá algún familiar o algún amigo por ahí o alguien del colegio que tenía una enfermedad por ahí, pero era rarísimo, todo el mundo estaba aliviado. Claro. Entonces, no es la preocupación de uno a esa edad, y es muy normal que así sea. Por lo tanto, tampoco les preocupa mucho qué pase con el sistema de salud, porque Ujú. como nunca lo usan. Y porque es difícil de entender, eso Además, es bien complicado de sí. entender. Pero yo los invito a todos los de tu generación a que piensen, para que piensen en el sistema de salud, piensen en las barreras, en las tragedias, en los problemas que tienen sus papás, sus abuelos, sus tíos, los papás de sus Ujú. amigos, etcétera, porque ahí es donde ven la Claro. realidad del sistema de salud, ahí es donde los toca, como que pesar mi abuelita los problemas que ha tenido para que le entreguen el medicamento. Sí, pues realmente ¿Mm? yo me he empezado a interesar más sobre el sistema de salud, no solamente por las cosas que hago de pensiones y demás, sino por una situación de mi abuelita en mi casa. Tal cual. Entonces, justamente, o sea, lo que dices es muy cierto porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Si contamos con la suerte de tener una buena salud, como me pasa a mí, pues no vamos al médico casi nunca. Y pues bueno, digamos, lo que nos preocupa entonces viene siendo es qué le pasa a los papás y a los abuelos. Y ahí Exactamente. yo recuerdo que en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, tenía un compañero que vivía diciendo todo el tiempo, o sea, pero era todo el tiempo, que odiaba la EPS en la que estaba la abuelita. No vamos a decir el nombre de la EPS, pero que Ujú. la odiaba. Entonces yo recuerdo que entre las cosas que explicaba es que a la abuelita le daban citas médicas con mucho tiempo de distancia. O sea, Ujú. digamos, llama, hay agenda en 4 meses. Me tocaba esperar mucho rato. Sí, y otros problemas, cosas que ya le pasa, por ejemplo, a mi abuelita, últimamente le pasa sobre todo, que va a reclamar las medicinas, ella es hipertensa, que va a reclamar unas medicinas especiales que tiene y otras cosas, digamos, de salud, de complicaciones, necesita reclamar unas medicinas especiales que además son muy costosas y no las hay. Ujú. Entonces uno empieza a frustrarse, claro, y creo que eso que dices tú lo hemos notado mucho, también ha sido muy usual ver en televisión todas estas filas de las EPS, pero como mi generación es tan joven, nosotros creo yo que solamente tenemos este punto de referencia de lo único que conocemos. Porque alguna vez recuerdo yo quejarme también como, no, mami, pero es que mira todas las filas en las EPS. Mi mamá me dijo, ja, usted no sabe lo que fue el seguro social. Exactamente. Y es justamente a eso es lo que yo quiero que hablemos hoy, porque nosotros no sabemos lo que hubo antes, seguramente no sabemos qué es lo que hay en otros países y tal vez hemos sido un poco injustos, un poco no, muy injustos con nuestro sistema de salud actual. Bueno, actual en el momento en el que se graba este podcast nos sigue rigiendo la ley 100. Entonces, el sistema de salud que tenemos en este momento hemos sido muy injustos los jóvenes con él, incluso en las protestas de el estallido social y demás, se hablaba muy, digamos, en contra de las EPS y demás, pero tal vez era porque no conocemos esa historia, cómo era antes, cómo funcionaba con el seguro social.
Pues mira, yo incluso fui médico del Seguro Social cuando todavía existía, para en el año 91, 92. Y pues yo viví muchas de esas tragedias desde el lado de adentro, digámoslo así, de las instituciones donde trabajé. Y fui médico, pues trabajando en los hospitales, como les digo, en Niquía, en el hospital de San Cristóbal, en Medellín también. Pues uno veía esa dificultad, sobre todo de las personas de muy bajos ingresos, Claro. que eran la mayoría de los colombianos, pues, igual que ahora. ¿Y qué dificultades había? Pues simplemente no había citas, no había médicos, si se necesitaban operar o tener un tratamiento costoso, pues simplemente no había con qué, si el hospital medio podía les ayudaba, o salían, como está tocando hacer ahora cada vez con mayor frecuencia, a pedir plata entre la familia, hacer la rifa, la Hacer vaca, una vaca para poder pagarse la una natillera, operación. para poderse pagar una operación. Wow. Eso desapareció prácticamente. Entonces, cuando las personas que no vivieron esa experiencia ven que la cita de la abuelita se demora o que el medicamento no lo entregan, nosotros que lo vivimos desde antes sabemos que realmente es un problema mucho menor en comparación con lo que había antes. Entonces, bueno, mucha gente... ¿Y por qué antes funcionaba mal? O sea... por muchas razones, digamos que la plata que entraba al sistema realmente era menos. ¿Quién ¿cierto? era el que manejaba el sistema? El Estado. Había un seguro social que lo manejaba una sola organización que se llamaba el Seguro Social. Que era de carácter... Era público. Exacto. Era público. Eso es importante, digamos, en la diferenciación de lo que tenemos ahora. Antes era solamente público. Solo sí. el Estado. Exacto. Pero el Seguro Social era solamente para la gente que trabajaba en el sector formal. Los empleados de las empresas y en el sector público tenían un seguro distinto que era Caprecon, Cajanal, sí. Una cantidad de cajas. Por ejemplo, en el departamento de Antioquia, donde yo trabajaba, la seguridad social no era con el Seguro Social, sino con el Fondo de Prestaciones Sociales del departamento de Antioquia. Entonces eran como 1000 seguros sociales chiquitos. El más grande era el IS, que todos conocían en esa época. Sí. Pero ¿cuál era el problema? Que eran seguros y servicios muy mal organizados, con una cantidad de privilegios a los de la rosca, los grandes empresarios, los que tenían como influenciar el acceso a esos, sobre todo a los servicios de alta complejidad, eran los primeros que llegaban. El resto les tocaba esperar en urgencias, nunca había medicamentos. Bueno, nunca había... ¿Y qué pasaba con esas personas que tenían, por ejemplo, enfermedades huérfanas? Bueno, en esa época no. Bueno, no se llamaban. No, bueno, empezando. En esa época sí eran huérfanas, porque no tenían medicamentos, pero realmente no eran tan costosas. Las enfermedades costosas de esa época, ¿sabes cuáles eran? El VIH. Claro, la enfermedad renal crónica, los que necesitaban bueno, diálisis. Y si una persona pobre, digamos, estrato 2 en Medellín, para poner el ejemplo en esos años, tenía VIH, ¿cómo rayos? No, mira, te voy a contar la historia porque la viví yo personalmente. Ajá. En el hospital de Niquía, a todo el frente del hospital de Niquía, en esa urbanización que se llamaba Ciudad Niquía, había una mujer que tenía dañados los riñones, totalmente, sin riñones, pero no tenía seguro social. Y la pobre mujer llegaba al servicio de urgencias por lo menos 2 o 3 veces por semana, casi muriéndose, porque ya estaba intoxicada, porque los riñones no le funcionaban. ¿Qué hacíamos nosotros? Lo que humanamente podíamos era montarla en una ambulancia y mandarla para el Hospital San Vicente, que era el hospital donde se atendían a los pobres en aquella época. La conectaban 2 horitas o 3 horitas a una máquina de diálisis y la volvían a mandar para el apartamento. Y 2 o 3 veces por semana volvía. Lo mismo. Y todos cruzábamos los dedos que no nos toque ver a esa pobre señora morir, porque no tenía un servicio de diálisis que le pudiera hacer el reemplazo de su función renal. Hoy en día ese caso es muy raro, no existe, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasó, digamos, para hacer el cierre del Seguro Social? O sea, ¿qué sucedió? ¿La gente protestó? Pues no, mira, eso fue realmente la ley 100, parte de su objetivo era romper ese monopolio que tenía el Seguro Social, que pues tú sabes que cuando hay un monopolio, el monopolio no le importa qué le pase a sus usuarios. Usualmente pues a mí me da risa porque la gente de izquierda usualmente dice que es el sector privado, digamos, el que acapara la salud. El que vuelve la salud un negocio. El que vuelve la salud un negocio cuando el negocio lo tenía el Estado. Claro. Por un monopolio estatal que viene la ley 100 a acabarlo. Pero ¿cómo fue ese proceso? El proceso es que simplemente la ley 100 del 93 le dijo a los empleadores y a los empleados: ustedes ya no están obligados a afiliarse solamente al Seguro Social. Pueden escoger la aseguradora que quieran.
Entonces entraron nuevos aseguradores al mercado, entró Sura, entró Compensar, Privados todos. la mayoría privados. En ese entonces ¿Cuáles había públicos unos entraron públicos, allí? Caprecom, Ok. Cajanal, y había algunas territoriales, eh, EPS Cóndor, que yo recuerde, había Ok. varias, ¿cierto? Pero la mayoría eran privadas, sin duda. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la gente ya tuvo la opción de escoger, Ujú. empezaron a buscar otras EPS que no fueran el Seguro Social. Especialmente las personas que no tenían enfermedades de alto costo, porque los que tenían enfermedades de alto costo ya estaban muy metidos en el Seguro Social. Entonces, ¿qué pasó? Al seguro se le fueron yendo y se le fueron yendo afiliados a otras EPS No será y porque se los fue, trataban muy bien. seguramente. Seguramente. Entonces, el problema es que se fue reduciendo y se fue quedando con una población muy enferma. Y eso fue Ok. parte también de su problema, porque la plata que le llegaba del gobierno era la misma que le llegaba a las otras EPS, la plata que le llegaba por afiliado, pero como tenían afiliados más enfermos, se estaba desfinanciando. Claro, Y al final, entonces, bueno, la historia es muy larga y hay muchos detalles, pero lo cierto es que en el año 2008, cuando ya el seguro estaba pisando fondo, tocando fondo, el gobierno tomó la decisión de crear una EPS nueva que reemplazara al Seguro Social, que recogiera toda esa población del Seguro Social, acabar con el Seguro Social y crear una EPS nueva que se llamó, adivina cómo, tal vez nueva vez. Nueva Tal EPS. vez. Exactamente. Entonces, la nueva EPS realmente lo que hizo fue heredar toda esa población que quedaba del Seguro Social, pero ya con una estructura público-privada, donde las cajas de compensación más grandes Ujú. del país tenían Con competencia. el 50 y piquito por ciento y el gobierno tenía el 50 menos ese piquito. Y así se creó la nueva EPS, que es lo que tenemos hoy. Mi abuelita, que está en la nueva EPS y que ha padecido estar en la nueva EPS, debo decirlo, estaba en el Seguro Social. Y sus hermanos y su mamá y demás, Seguro Social, y cuentan unas cosas, o sea, Con todo graves. y lo terrible que era con la nueva EPS, ¿era peor antes, dicen ellos? Sí, claro, que era Ah, peor ok. antes. Sí, peor antes. O sea, no, hoy tenemos que vivir cosas duras. Con mi abuelita, bueno, le demoraron una cirugía, bueno, tocó usar todos los medios posibles. Hasta yo hice una columna, saqué, le escribí a la 9 Dios mío, mi abuelita necesita esta operación ya. Y así se logró. Y con Pero tú tutela porque y eres demás. influencer, porque tienes Exacto, una altísima influencia. exacto. Yo Y el hablaba de eso resto de con mi los abuelita. colombianos que no tienen tu capacidad, ¿qué hacen? Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? No, tutela, no, que incumple la tutela. No. Pero bueno, no nos Desacato. adelantemos, no, desacata. No, Pero no, no mira, nos es que tú adelantemos. mencionaste algo Ujú, importante, Jerome, y es no solo comparar lo que era antes con lo que tenemos ahora, que tus abuelos, tus tíos lo ujú. conocieron, sino compararnos con otros países. Sí. Hoy, o bueno, no hoy, antes de 2022, porque este gobierno ha causado una crisis Mm. impresionante desfinanciando el sistema, cerrándole pues la llave de la plata. Pero antes del 2022, con todos los problemas que había, si tú comparabas este sistema con el sistema, por ejemplo, de Costa Rica, Ujú. ¿Cómo funciona ya? pues es un sistema público, es un seguro social Un seguro único para todo el social, mundo, ya. ¿sí? Allá no hay tanta informalidad laboral como aquí, pero de todos modos es importante. Y pues Costa Rica es un modelo en Latinoamérica y en los países de ingreso medio de un muy buen sistema de salud. ¿Para qué? Pero sí. Ujú, Ahora, yo me fui para Costa Rica una semana a conocer eso allá, a vivirlo en vida. Lo escribí en mi libro, en el capítulo ujú. 3, porque lo quería vivir en carne propia, no que me lo Sí. contaran. Entonces me fui a ver cómo era ¿Y eso. qué tal? Ríete las quejas de la gente ¿Qué dijo? con la que habla uno en la calle. Es que las citas me las demoran como 6 meses, más de un año. Es que a mi abuelita, ojo a esto, que es una historia muy frecuente, es que a mi abuelita le dijeron, o sea, necesitaba una cirugía urgente y cuando me llamaron como a los 8 meses a decirme que ya le iban a hacer la cirugía, ya mi abuelita se había muerto. ¿Nos suena Pasa en las similar? mejores familias, suena bastante similar. Entonces, son situaciones que nosotros no vemos porque, bueno, tu generación están en el día a día, trabajando, Claro. estudiando, con otros planes de vida, no tienen tiempo para pensar en eso. Pero cuando uno va a estos países de la región, se Y, encuentra cosas muy parecidas. por ejemplo, antes de compararnos con Canadá, que yo quiero que hagamos ese ejercicio de compararnos con Canadá, antes de eso, ¿cómo funciona hoy el sistema? O sea, listo, ya nos dijiste que es mixto, Mm. que entonces ya no está solo el Estado, sino que está el Estado con la 9 EPS, con una gran cantidad, digamos, de afiliados, y que están los privados, muchas EPS, Sura, Compensar, que estoy yo, bueno, etcétera. Pero más allá de eso, ¿cómo funciona? ¿Qué es una EPS? O sea, digamos, alguien de mi edad me podría preguntar, ¿qué es una EPS?
porque uno ve, por ejemplo, cuando a mí me asignan mis citas de los ojos, me mandan mi EPS, pensaría yo que donde me atienden es siempre en la 1 de mayo en Compensar, Ujú. pero no, porque a mí me mandan a IPS, ojitos, yo no sé qué. ¿Por qué me mandan a otro lado? Mejor yo, explícame, por qué no siempre me atienden en el mismo lugar? ¿Por qué me atienden en lugares diferentes cuando los ojos o cuando es exámenes que mandan ahí? Dime, ¿por qué Bueno, todas esas mira, te lo voy a diferencias? explicar de una manera, a ver, en abstracto, a ver si logro explicar. Los sistemas de salud tienen eh, dos grandes bloques, digámoslo así. Uno es la parte como se recoge la plata Ujú. para pagar por la salud de todos. Eso es lo que se llama la financiación. Y otra parte es cómo se gasta la plata que recogemos, es decir, prestando servicios de salud, consultas, medicamentos, tratamientos de cáncer, cirugías, etc. Es la parte donde se gasta la plata, que es la prestación, ¿cierto? Entonces, la parte como se recoge la plata en Colombia es a través de los impuestos, ¿cierto? Los Ujú. impuestos generales, que son del presupuesto general de la nación, que se recaban con el IVA, el impuesto a la renta, etc. Esos son Ujú. impuestos generales que recauda la DIAN. Y otra parte son los impuestos a la nómina, que pagan los empleadores y los empleados que ganan más de 10 salarios para arriba. Esos impuestos, tanto los de la nómina como los impuestos generales, la parte de los impuestos generales que va para salud, esto cuando entra uno en los detalles se empieza a enredar, pero voy a tratar de Tranquila, mantenerlo sencillo. estamos entendiendo. Hay una fuente que son impuestos generales, ¿cierto? Sí, El gobierno recauda IVA, sí. impuesto a la renta, etcétera. Una partecita de esos impuestos generales se viene para la salud. Y hay otra parte de esos otros ingresos que son los impuestos a la nómina, ¿cierto? Los que pagan los empleadores, eh, perdón, yo dije ahorita un error, los empleados eh, en general, que es como el Ujú. 8,5, el 4%, Sí, lo que perdón, nos el 4% descuentan, que te lo que nos descuentan de descuentan de salud, nuestra nómina. y los empleadores, pero solamente por empleados que ganen más de 10 salarios mínimos. Los de menos de 10 salarios mínimos no pagan nada el empleador. Pero bueno, para no entrar en los detalles, Ujú. impuestos generales, impuestos a la nómina. Sí. Estas dos fuentes llegan a una gran olla que Sí. se llama ADRES. Adres. ADRES que lo mencionan todo el tiempo, ¿cierto? ¿Qué Que la significa ADRES, qué? ¿Qué si- Administradora de Recursos para la Salud. ¿Y qué es del Estado? Ese es público, Es claro, es el público. fondo donde se recaudan todos los impuestos. Entonces a ADRES le entran una cantidad enorme de plata, puede ser fácilmente 100 billones de pesos este año. Bueno, y recolectan todo el tiempo. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en mi empresa y en mi empresa estamos afiliados con Pensar, Sura y otras EPS, ¿cómo es? Mi plata entonces no se va directo a Compensar, es lo que estoy entendiendo, se No, va a a Adres. ADRES. Y la recolectan con lo de todo. O Sí, sea, hacen digamos, compensar, una mezcla. compensar le hace la vuelta al Estado porque recauda tu aporte, el de tu empleador, pero esa plata no es de compensar, compensar se la entrega a la ADRES allá a esa Ah, gran olla, y esa gran olla que hace ADRES con esos 100 ujú. billones, casi 100 billones, ellos cogen de toda esa plata y le devuelven a compensar, que es el caso tuyo, o a Sura, que es el caso mío, le devuelven lo que llamamos la UPC, la Ujú. famosa UPC. UPC. ¿Qué quiere decir UPC? Unidad de pago por capitación. Sí. Entonces, por Jerón le entregan una UPC, que esos son más o menos 1,5 millones de pesos al año, Que ¿cierto? no es lo mismo que Jerome aporta. No, para nada. Y eso es una cosa muy Exactamente. bonita. Hagamos Eso esa es una cosa diferencia muy ahí. bonita. Mira, si yo, por ejemplo, me gano un salario mínimo Ujú. y soy el jefe del hogar y tengo a mi esposa y 3 niños, yo con ese salario mínimo que son, ¿qué? 1,200,000 Sí, al mes. 1.324.000. Ujú. 1,300,000. Supongamos que el aporte que yo hago del 4% son 48,000 pesos al mes. Ujú. 48.000 por el mes. Más mal contaditos, Sí, 50,000 pesos al mes, sí. ¿cierto? Esos 50,000 yo los aporto y se van para la ADRES, pero la ADRES le devuelve a mi EPS una UPC por mí, otra por mi esposa y otra por mis 3 hijos, Ujú. ¿no? En esta situación hipotética. Entonces, esa UPC de 1,500,000 al año vienen siendo mal contaditos 120,000 pesos o 120,000 pesos al mes. Ujú. Entonces, imagínate, yo aporto 50,000 de mi salario y la ADRES le entrega a mi EPS 120,000 por mí, 120,000 por mi esposa y Por los 120,000 por mis niños. 3. Le entrega 600,000 pesos. Cuando de mi bolsillo ha ¿Cuál es salido la? mucho Cuando menos. de mi bolsillo solo sería 50,000 pesos. Ujú. ¿Cuál es lo bonito de esto? Si tú, por ejemplo, te ganas 20 salarios mínimos, Ujú. ¿sí? O supongamos que tienes un salario de 20 millones de pesos al mes. Amén. ¿Ah?
Y tú vives sola, no tienes dependientes, No tengo hijos, no tengo tienes hijos, esposo. no tienes esposa, vives sola. Entonces tú pagas el 4% de esos 20 millones, son 600.000 pesos Sí. al mes. Y la EPS, perdón, la ADRES, esos 600.000 se van a la ADRES, A la olla gigante. a esa olla gigante. Y ADRES le devuelve a tu EPS, ¿cuánto? Por ti. 120.000 pesos. Los mismos 120.000 pesitos. Sí. Entonces tú aportaste 600.000, pero tu EPS solo le entregan 120.000. ¿Qué hace con los otros 480? Los distribuye a la Ayuda gente a pagar las Ujú. UPCs mías, de los niños. que yo de no mi alcanzo a esposa. pagar con mi Ujú. aporte salarial. Va a hacerlo O sea, sencillo, digamos, claro. es un sistema solidario. Nuestro Totalmente sistema solidario. de la Mira, ley 100. y de hecho este gobierno lo ha reconocido, y desde la Ujú. primera ministra de Salud que tuvimos, ella lo reconocía claramente. Ese elemento de la solidaridad en la contribución es una valioso. fortaleza enorme que Sin tiene duda, este sistema, sin duda. duda alguna. Eso es un elemento importante. Entonces, muchas veces cuando criticamos al sistema porque se demoran las citas, porque tenemos todos esos problemas que son reales, no hay que desconocerlos, desconocemos que hay una gran cantidad de ventajas Claro. y de beneficios. Y que usualmente dicen, o es que yo me acuerdo mucho de estas protestas del estallido social en el que decían que los privados se habían tomado la salud. Yo me pregunto, si los privados se tomaron la salud, ¿cómo es posible que una persona, un padre de familia con sus 3 hijos y su esposa que gana un salario mínimo pueda tener una cobertura en salud para todos aportando tampoco, digamos? Te voy a hacer 2 comentarios sobre eso de los privados, Ujú. o 3. El primero, recordando la historia que te conté de la vecina del hospital de Niquía. Esa mujer estaba en manos del sector público y finalmente, pues obvio, terminó falleciendo porque no tenía diálisis. Segundo comentario, ¿qué tan bueno o malo sea que los privados se hayan tomado la salud? Cuando tú vas a la unidad de cuidado intensivo de la cardioinfantil aquí en Bogotá, o del San Vicente en Medellín, o del qué sé yo, de la Valle de Lili en Cali, y miras en la sala de espera, ahí hay gente de todos los estratos. Totalmente. Hace 30 años o 40, cuando todavía no había nada de eso, en esas clínicas no iban sino la gente de alto nivel socioeconómico. Hoy en día tú ves de todo. Entonces, segundo elemento. Trasplantes de riñón. Los trasplantes de riñón eran un privilegio en el año 90, en los años 90, principios de los 90. Solo se los hacían o los que tenían seguro social, y dentro del seguro social la mayor probabilidad es que lo tuvieran las personas de mayores ingresos. Sí. ¿Por qué? Porque tenían la palanca, el político que les ayudaba, y el pobre que necesitaba trasplante de riñón, a lo mejor le llegaba si estaba de buenas. Hoy en día, si tú miras las estadísticas de trasplante de riñón, están distribuidas entre todos los estratos socioeconómicos. Claro, el sistema no diferencia para nada de que tú seas pobre, rico. Sí. Por ejemplo, me estaba acordando justamente de que una amiga tuvo su bebé hace muy poco tiempo. Es una amiga pues de estrato 2, de mi casa. ¿Dónde nació el bebé? ¿En qué clínica nació el bebé? En la Fundación Santa Fe. Mira qué belleza. Y entonces, pues bueno, molestábamos nosotros mucho porque ella vive al lado de mi casa en San Cristóbal Sur y tenía que irse fue a la clínica Santa Fe, y su bebé nació en la clínica Santa Fe, un bebé de estrato 2, sin ningún tipo de diferenciación. Ella no tuvo que pagar algo adicional para poder... y ella estaba feliz de que hubiera... Obvio, completamente feliz. Porque, claro, ella decía, no, la van a mandar a la clínica San Rafael, que es la clínica en donde yo nací. Que ahorita, clínica que por cierto, claro, y que clínica que por cierto tiene muchos problemas por la desfinanciación del sistema. Sobre todo a la gente de la nueva EPS la están molestando allí. Pero ella decía, bueno, me van a mandar aquí o para el San Ignacio, bueno, para algún hospital aquí cerca de la casa. La Santa Fe. Entonces son unas cosas que uno dice, realmente tal como tú dices, realmente el privado Pero se ha tomado... Te voy a contar otra cosa entonces de los privados. Te dije que te iba a contar 3. La tercera cosa que te quería contar es que si las EPS privadas son tan malas y tan perversas, ¿por qué por qué los enfermos de alto costo buscan las mejores EPS como Sura, como Compensar o como Sanitas, que son privadas? Sí, porque no, uno no ve a una persona en una situación de salud terrible diciendo, ay, por favor, afílenme a la nueva EPS. Eso no pasa. Exactamente. Eso no pasa. Exactamente. Entonces, pues es muy llamativo. Sura es una EPS privada, rigurosamente privada, con todo el rigor del capital,
que tiene como grupo económico, hace parte de un grupo económico que se transa en la bolsa de Nueva York, o sea, capitalismo salvaje en su máxima expresión. Y es Entonces, pues, a mí me debería parece ser la mejor EPS exactamente, del país. según esa lógica de que los privados se toman no sé qué, pues debería ser la peor. Sin embargo, es la que todos ellos salen a buscar cuando se enferman. Bueno, entonces estábamos en la explicación. Bueno, entonces en la explicación, la plata llega ya a la ADRES y de la ADRES, la ADRES entrega ese valor de UPC, que son más o menos 1,5 millones al año por cada afiliado. 1,5 millones al año. 1,5 millones de pesos, eso no es nada. Muy poquita plata. Imagínense uno, no sé, que me rompí el brazo. ¿Cuánto cuesta todo el tratamiento de eso? Que uno dice, no, un yesito. Ay, ¿cuánto va a costar? Nada más en esa operación ya todo el tiempo que va, toda bueno, la pues plata imagínate que va a cuánto cuesta un trasplante, cuánto cuesta ahora, una diálisis. claro, o sea, yo lo pongo en una escala pequeña, pero sí. en una escala grande de una enfermedad de alta complejidad, pues... Entonces eso es una bendición muy grande. Si tú sales a buscar un seguro por tu cuenta o voluntario, te vale muchísimo más de lo que te vale tu EPS y no te cubre lo que te cubre tu EPS. Claro. Entonces, ahí hay varias cosas. Entonces, ese 1,5 millones de pesos por persona al año, la ADRES lo entrega a todas las EPS de acuerdo al número de afiliados que tengan. Entonces, si Sura tiene 5 millones de afiliados, entonces le entrega 5 millones de veces ese 1,5 millones de pesos. Sí. ¿Sí? Y ese es el ingreso que tiene la EPS. Ahora, lo interesante que tiene este modelo con el que había antes de la Ley 100 era que antes tú no podías escoger, te tocaban el seguro social por A o por B, entonces como te tocaban el seguro, entonces te trataban mal, no tenía que competir con nadie. Claro, si hoy a mí me tratan mal, en compensar, yo me voy a otra. Exacto. Entonces, las EPS, el nuevo modelo permitía que tú escogieras libremente la EPS que tú quisieras. Y eso los obligaba a las EPS a ser mucho más sensible a tus quejas, claro, a dar un tus reclamos, a dar un buen servicio. Un buen servicio. Y eso fue una cosa muy interesante que creó este sistema. Entonces, las EPS compiten por atraer afiliados porque con cada afiliado llega un chequecito, el chequecito del 1,5 millones. Del 1,5 millones. Y con esa plata entonces se comprometen a prestarte todos los servicios que tú necesitas. Eso tiene pues sus detalles porque si es una persona de mayor edad, pues ya no es 1,5 millones, sino más. Un poco más. O una persona joven como de tu edad, ya no es 1,5 millones, sino un poco menos. Pero en términos promedios es 1,5 millones. ¿Cierto? Sí. Entonces, la EPS, que entre otras cosas se llama entidad promotora de salud, la gente dice prestadora, ¿no? Es promotora de salud. ¿Por qué? Claro, porque no, esa no es la que presta el servicio. No, pues a menos que tenga IPS propias, pues hospitales propios o consultorios propios, porque muchas los tienen, ¿cierto? Que es lo que llaman integración vertical. Pero en general, la mayor parte del gasto que hacen esas EPS se va para hospitales, clínicas y todo eso. Entonces por ahí viene la segunda parte. Exacto. Entonces, yo como EPS, para resumir, yo como EPS que tengo mi afiliado, yo soy compensar, voy y le recojo a cada uno de los afiliados, no para yo guardarme esa plata, no, sino para recogerla, la sumo en una bolsita y se la mando a la bolsa gigante de la ADRES. Ajá. Luego me quedo con los brazos cruzados esperando a que la ADRES me mande una UPC, es decir, ese 1,500,000 en promedio Ajá. por persona, por cada afiliado que yo tenga. Listo, yo tengo ya ahora esa plata, que es diferente a la que yo había recogido. Ahora yo que tengo esa plata allí, tengo que empezar a contratar entonces. Yo EPS, ahí viene la parte, porque yo te decía, hay una parte que es el financiamiento y otra parte que es la prestación como tal de los servicios de salud. Entonces la EPS, con todo ese ingreso que le entra, ella que dice, por ejemplo, Sura, tiene 5 millones de afiliados y Sura que dice, yo tengo que responder por los servicios de salud de estas 5 millones de personas. La mayoría no se van a enfermar o se enferman de cosas sencillitas. O no vamos al médico. O no van al médico, una gripita, una diarrea, qué sé yo. La mayoría de la gente. Pero hay un 20% de la gente sí se enferma de cositas ya más importantes o un embarazo, que es un evento de salud que cuesta, y un parto. Y de ese 20%, por ahí la quinta parte tiene cosas realmente costosas. Y de esa quinta parte, por ahí una quinta parte, o sea, de la quinta parte de 100, te lo voy a poner de manera de 100 personas que hay en una EPS, 80 o nunca consultan o consultan por cosas sencillitas. 15 consultan por cosas ya más complicadas, más serias, y 5 consultan por cosas muy caras, muy costosas. 5 de 100. 5 de esos 100. Y de esos 5, uno de los 100 consulta por cosas de verdad para Dios muy costosas. O sea, una hemofilia. Una hemofilia, por ejemplo. Un manejo de una hemofilia al año puede valer, sencillito, sin complicaciones, 180 o 200 millones al año.
Una hemofilia complicada con episodios de sangrado, porque la hemofilia Sí. es una enfermedad en la que la sangre no coagula bien. Y entonces los medicamentos son supremamente costosos. Estoy- Puede valer 500, 1.000 Sí. millones en un año, tranquilamente. O sea, ni la inmensa mayoría de los hogares en Colombia, salvo los extremadamente ricos, no son capaces de pagar un tratamiento de eso. Justo estoy recordando justamente que una vez un señor que llevaba en el Uber, él venía en el Uber con oxígeno. Y entonces yo tenía una manilla que decía, ayer pacientes hoy dolientes, de nuestra campaña de ayer pacientes hoy dolientes. Claro. Y entonces el señor como que me empezó a hacer conversación. Y yo aproveché y le hice conversación y terminamos grabando un video que está en mis redes. Ah, Él qué tiene bien. hemofilia. Imagínate. Tiene hemofilia y me contaba la complicación para sus medicamentos. Me decía que si no tomaba uno de esos medicamentos que no le habían entregado, y está en la 9PS, o sea, todo mal, uno de esos medicamentos que no le habían entregado, la sangre no iba a coagular y iba a fallecer. Sí. Es lo más seguro. Claro, nosotros sacamos ese video etiquetando la 9PS y la 9PS se contactó con él. Pero nuevamente, fue porque yo estaba en un Sí, Uber con apagando él. el incendio del momento, pero el Exacto, problema y estructural de claro, fondo o no sea, se cambia. digo yo, pues seguramente le habrán dado el medicamento de ese momento, pero luego... Y luego, ¿cuántas más personas hay como ese señor de Uber que me llevó? O sea, imagínate una persona en esa condición de salud tan terrible, estaba trabajando, estaba haciendo Ah, Uber. sí, O sea, claro. duro. Entonces, Pero bueno, entonces, mira, una cosa es la EPS, el financiamiento, el recaudo de toda esa plata, la ADRE se lo entrega a cada EPS y la EPS con esa plata que le ingresa tiene que responder por las atenciones de todos sus afiliados, ¿cierto? Tanto del que cotiza como trabajador como de su grupo familiar que depende de esa persona. Entonces, ahí es cuando la EPS dice, bueno, para prestar todos estos servicios de salud, algunos de ellos yo los voy a prestar en IPS mías. IPS son los prestadores que prestan los servicios de salud, la consulta, los medicamentos, etc. por ejemplo, Por hospitales. ejemplo, Sanitas tiene Clínica Colombia, aquí en Bogotá. Por ejemplo, Sura en varias ciudades del país tiene IPS Sura, donde le prestan servicios de medicina general a sus afiliados, a una parte de sus afiliados, otra parte la contratan con otros prestadores externos. Entonces, eso, que son IPS propias de la EPS, es lo que denominamos integración vertical. Sí. Pero la mayoría del gasto que ellos hacen, pues de los servicios de salud, los contratan con... Sí, para mandarme a mí al oftalmólogo Ojitos Felices. Exacto, te mandan a ojitosfelices.com o al Hospital Mederi o al Hospital San Vicente o al Hospital, qué sé yo, en el San Jorge Pereira, la Valle de Lili en Cali. ¿Sí? Es decir, los prestadores. Los prestadores como tal. Los prestadores son esos, donde están los médicos, los medicamentos, las enfermeras, etc. Bueno, ¿y cómo hace el pago la EPS a la IPS? O sea, compensar... ¿En base a qué le transfiere a la IPS? ¿En base a que yo vaya o cómo es? Hay una cantidad muy amplia, heterogénea de formas de transferir eso, que es lo que llamamos los mecanismos de pago, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay una forma que se llama pago por evento. Entonces, tú vas... que yo fui. Sí, tú vas, te atienden y el hospital o el centro médico dice, yo atendí a Jerome aquí, esa consulta valió tanto, y se la cobra la EPS y la EPS le paga por esa consulta. Eso se llama pago por evento. O sea, cada contacto, cada actividad, si te hacen una endoscopia, si te hacen un examen, si te hacen qué sé yo, cada una la paga por separado. Hay otra forma de pagarlo y es que, por ejemplo, el Hospital Mederi o San Vicente o el Valle de Lili le dice a la EPS, yo atendí aquí un infarto, yo atendí aquí un parto. Entonces la EPS le dice, ahí le pago el infarto, ahí le pago el parto. Y en ese pago, que sería un pago por episodio, en ese pago está incluido la atención de urgencia, la consulta que si estuvo en la UCI, que si le pusieron esto, lo otro, todo lo que ocurrió durante ese episodio es un solo pago. Y hay otra forma de pagar que es, por ejemplo, la IPS, qué sé yo, puedo mencionar algún nombre, por ejemplo, bueno, no te voy a comprometer con nombres. Una IPS que presta servicios de reumatología y tiene un paciente con artritis reumatoide, que es una enfermedad crónica. Entonces la EPS le dice a esa IPS, vea, yo le voy a dar una suma fija y usted me cuida a ese paciente todo el año. Y eso sucede solamente con personas que tienen enfermedades crónicas, ¿cierto? En el último caso sí. En el segundo, que es el pago por episodio, es cuando ocurre el episodio. Sí, no, en el último caso, o sea, del pago fijo es solamente cuando es una persona que sufre de una enfermedad crónica o muy grave, etc. Que necesita un programa especializado. Pero hay otra forma de pago en el que la EPS le dice a la IPS y le dice, venga, yo necesito que usted me dé atención de medicina general, atención básica para toda esta población que yo tengo afiliada, por decir algo, en Villavicencio. Sí. Entonces yo EPS, voy a poner otra, Sanitas, tengo
100.000 afiliados en Villavicencio. Ujú. Entonces yo llamo a una IPS de allá de Villavicencio y yo le digo, vea, yo le voy a dar a usted una plata fija por todos mis 100.000 afiliados y usted me les presta servicios de todo lo que necesiten, de nivel básico, ¿cierto? Por ejemplo, esa puede ser la razón por la que a veces yo me meto a la app de Compensar a pedir una cita de consulta general y me mandan por un sitio diferente a mi lugar de atención, que es la 1 de mayo, para consulta general, Puede ser porque te tienen contratada la atención tuya con con el esa otro otra lugar. IPS, puede ser. Y Debería bueno, serla cerquita a tu casa si tú la escogiste. claro, y bueno, por ejemplo, ahí viene otra pregunta. Al sitio de atención que yo tengo, que es Compensar en la 1 de mayo, que es muy cerca a mi casa, yo siempre dije, esto es una confusión muy grande porque uno entra y dice compensar. Es decir, o sea, el logo de la EPS está muy Ajá. grande en la IPS. ¿Ahí cómo funciona? Mira, ¿Eso es integración vertical o cómo es eso? puede que no, puede que compensar, puede que esa IPS donde tú Ujú. vayas, no sé exactamente los detalles, pero pasa con frecuencia que la EPS le dice a la IPS, que es una institución aparte, Aparte, una entidad sí, un jurídica, prestador. sí, prestador aparte, le dice, venga, yo le voy a asignar a usted esta población, pero usted tiene que poner el aviso mío. Claro. Nueva EPS, por ejemplo, hace eso. Nueva EPS tiene una cantidad de operadores y Nueva EPS no es la dueña de esos consultorios de nivel básico. Ujú. Entonces, Nueva EPS tiene Viva Unoa, Bienestar, Sí, pero le dice ponga mi logo. ponga mi logo. De pronto eso es lo que Entonces, por sucede eso con cuando a la nosotros. gente le preguntan, ¿usted está de acuerdo en que se acaben las EPS? La gente piensa en la EPS donde lo atiende el Exacto, médico. Y no exacto, necesariamente es eso. No, a lo exactamente. mejor es como el caso de EPS, que solamente ponen el aviso, pero la IPS, que es el que hace la consulta Ujú. y el servicio, realmente es otra entidad diferente. Otra ¿Sí? entidad diferente. Pero bueno, esos son detallitos ya Hay muy... algo que a mí me gusta mucho de la ley 100 y es que yo vuelvo sobre mis ojos, pero es que yo cuando voy al médico es para los ojos todo el tiempo Claro. y a mí me da la opción, la aplicación, que es donde yo pido mis citas, me da la opción de escoger a qué IPS quiero ir De los de los ojos. ojos. Ah, mira qué bien. Entonces me pone ojitos felices, y pues bueno, yo la verdad no conozco de calidad de cuál sea mejor que otra, yo escojo la que quede más cerca al lugar en donde voy a estar ese día. Pero eso a mí me gusta mucho porque yo como usuario de la EPS puedo escoger en ocasiones quién me va a prestar el servicio. Claro. ¿Eso es muy común o eso no es común? Mejor dicho, ¿cómo funciona eso? En general, las EPS deben ofrecer diversas opciones para que tú escojas. O sea, es común que yo pueda escoger entre mis IPS, entre mis Sí, sí, en prestadores. Qué general bueno. depende mucho de los servicios. Por ejemplo, si tú tienes una urgencia y tú quieres ir a la Fundación Santa Fe o a la clínica de tu preferencia, la EPS te puede decir, no, es que esa no hace parte de mi red, yo le doy para que escoja Mederi, Sí. Hospital San Ignacio, qué sé yo, para las urgencias o para la alta Ujú. complejidad. O sea, las EPS de alguna manera tratan de controlar esa red Ujú. y si bien tú estás contenta porque te dan la opción de escoger dentro de lo que la EPS ha contratado, mucha gente dice, no, es que yo quiero ir a donde yo quiera. Pero es que cuando tú quieres tener toda esa libertad absoluta de elección, que es que yo quiero ir a la Country, no, yo quiero ir a la Marley, es que me gusta la Sí, Santa claro. Fe. Entonces la EPS te va a decir, no, es que yo no tengo No, contrato no está con en la mi Country, red. no está en mi red. No está en mi red. Y eso es muy importante que la EPS pueda controlar esa red, porque si fuera como en la prepagada o en las pólizas, que red abierta vaya donde quiera, eso se vuelve costosísimo. Total, total. Entonces, No. con ese milloncito y medio que le llega a la EPS, no serían No capaces sería, de claro, porque pagar. todo el mundo correría a la clínica de Santa Fe, a Claro, la y habría Country. una cantidad de problemas ahí de mayor demanda, de mayor oferta de servicios, entonces se vuelve muy costoso. Bueno, ya no nos queda tanto tiempo, pero quiero que hablemos sobre la reforma a la salud de Gustavo Petro. ¿Qué pretende hacer esa reforma a la salud? Incluso, ¿qué han hecho ya vía decreto y esas cosas? Porque hemos escuchado mucho sobre UPC, que aquí ya sabemos que es la UPC, presupuestos máximos, que son los presupuestos máximos, que están desfinanciando el sistema. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es exactamente lo que están Voy haciendo? a aclarar lo de presupuestos máximos porque se nos quedó de la parte anterior. La mayor parte de lo que le ingresa a la EPS es por la UPC, que ya explicamos. Pero hay una partecita adicional, que es más o menos un 5% adicional de ingresos, que son los presupuestos máximos, que son una cantidad de medicamentos, tratamientos, cosas nuevas que van entrando, que no están calculados dentro de la UPC, entonces se pagan a través de esa forma de presupuestos máximos. Cierro ahí. ¿Qué va a pasar con la reforma? Ese es un temor muy grande, Jerón, porque el gobierno de Gustavo Petro llegó con la idea, pues como digamos es la visión general de los gobiernos de izquierda, es la idea de que
lo público, es decir, lo que son derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, todos esos derechos deben ser manejados por el sector público. O sea, nos devolvemos, yo no sé cuántos años atrás, al Seguro Social. Seguramente. Sí. Pero fíjate, lo que quiero señalar con esto es que hay una diferencia ideológica muy importante. Si bien el sistema de la Ley 100, que es el actual, está basado en otra ideología que dice, no, el público es muy malo, el privado es mejor, y que haya competencia. Eso es una posición ideológica también. Claro. La izquierda dice, no, mi ideología dice que todo eso debe manejarlo el sector público y no debe haber fin de lucro, no debe haber competencia, no debe haber... Entonces, fíjate que son dos posiciones ideológicas realmente. No es que el gobierno de Petro llegó con una ideología a acabar con el sistema. No, es la ideología de izquierda. Es la ideología de la izquierda, que es una forma diferente de concebir el deber ser del Estado, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué quieren? Que se acabe. Entonces, ellos quieren que se elimine lo público, lo privado, en dos cosas. Uno, en la función de compra que hacen las EPS. Entonces, ellos dicen, no, no tiene por qué haber intereses privados ni fin de lucro en la relación entre la ADRES y los hospitales y médicos, etcétera. Eso, ahí no tiene por qué haber intereses privados, ¿cierto? En lo que hacen. Entonces, desaparecen las EPS. Y la otra consecuencia de eso... O sea, que le gire directamente el Estado a la clínica. Exacto. Esa era la idea original que tenía... ¡Ah! Esa era la idea original. Muy grave. Claro, esa era la idea original de Carolina Corcho. Eliminar las EPS y ya, que la ADRE le pague directamente al médico, a la clínica, al consultorio, etcétera. Entonces, imagínate tú. Con esta corrupción. Bueno, puede tener miles de consecuencias. Ajá. El hecho es que eso es una cosa. La otra cosa es que en la prestación, hospitales, clínicas, etcétera, tampoco les gusta mucho que haya privados y menos con fin de lucro. Entonces, otra de las intenciones del gobierno es reducir paulatinamente la participación de los privados en la prestación. Yeah. No lo han dicho explícitamente. Y el gobierno sale a decir, no, es que esta reforma no es estatizadora porque el 80% de la prestación son privados. Entonces eso no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar ya, pero de a poquito lo pueden ir cambiando y ya lo están haciendo. Oye, ¿sí? Bueno, yo recuerdo que cuando empecé mi discusión en salud con Petro, en la base de datos salía que había 14.000 IPS. Entonces que yo le saqué que había 14.000 y él dijo, es falso, son 18.000. Bueno, no la tenían actualizadas, pero digamos, 18.000 IPS, para poner un número de 2023 era eso, que hay en Colombia, prestadores del servicio, de los cuales la mayoría son privados. La mayoría. Exactamente cómo les va a afectar la reforma de la salud si llegase a, o mejor dicho, cómo le va a afectar esta idea petrista al sistema de salud? Sí, la idea en contra de lo privado y a favor de lo público, uno es eliminar las EPS, ¿cierto? Y hacer la función de compra directamente desde la ADRES. Y dos, es que en la prestación también se vayan eliminando los privados de a poquitos. Y ya lo está haciendo la nueva EPS. ¿Y cómo, mejor dicho, cómo lo disfrazan? Ya lo está haciendo la nueva EPS. Van direccionando los contratos hacia hospitales públicos. Eso en principio no tiene nada de malo. Claro. Uno diría, pues si son capaces y prestan buen servicio y si es de buena calidad, pues buenísimo. Pero claramente ahí hay unas diferencias muy importantes. Entonces, cuando la nueva EPS empieza a dejar de contratar con los privados ciertos servicios y empieza a darle prioridad a los públicos, pues empiezan a retroceder los prestadores privados, a cerrar servicios, a cerrar camas, a cerrar servicios porque ya no se los contratan y paulatinamente se van reduciendo. Hay estadísticas que muestran claramente que los privados están saliendo del mercado. Y, por ejemplo, eso no podría ocasionar que Ojitos Felices IPS, que evidentemente no le va a hacer... Si la nueva IPS de hoy decide no seguir contratando con tu pues IPS de ojos, se quebró y te cierra y te van a decir, querida Jerome, a partir de ahora, chao, y pues ve a tu EPS. Pero además, ahí se suma una cosa, y es que ¿qué son estos de los CAPS? Bueno, los CAPS son más o menos lo que son las IPS primarias de las EPS de hoy en día, ¿cierto? Entonces, el servicio básico. El servicio básico, por ejemplo, de compensar que me decías ahorita, tu IPS básica, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Las IPS básicas de hoy están estructuradas o organizadas es en función de la EPS a la que tú estás afiliado. Claro. Por eso, si tú vas por la 1 de mayo, vas a ver IPS básicas de compensar, de salud total, de Sanitas, de nueva EPS, ¿cierto? Hay de todas. De todo. Entonces, tú no vas a la de nueva EPS porque esa no es tu EPS, tú vas a la de compensar, ¿cierto? En el futuro, lo que propone la reforma es que
como al eliminar las EPS, entonces no queda quien contrate y lo contrata directamente a ADRES. Entonces la plata llega a los territorios, a la zona geográfica donde tú estás. Entonces supongamos que en esa zona de San Cristóbal, el ADRES dice, para esa zona es tanta plata. Ya ponía, ¿a quién le van a entregar la plata? Entonces San Cristóbal organiza los CAPS en esa zona para todas las personas que viven ahí cerquita, y a ti te va a quedar muy chévere porque vas a ir al CAPS cerquita de tu casa. Es un CAPS público. Supuestamente los privados también pueden hacer CAPS, pero ya sabemos que la intención es que no haya privados, sino públicos. Y aparte no tiene incentivo. Entonces, ¿para qué? Incentivo para que no le paguen. Claro. Yo, bueno, había visto en redes que decía que estos CAPS, seguramente muchas personas lo han visto, los van a manejar las juntas de acción local. ¿Eso es no, eso tiene una estructura de gobernanza diferente que ha cambiado mucho durante el trámite de la ley. La propuesta. Pero realmente son instituciones que pueden ser públicas o público-privadas o privadas, pero obviamente la intención es que sean en su mayoría públicas por aquella ideología de que la salud no puede ser objeto de negocio. Bueno, entonces la plata va ahora por el territorio. Sí. Y a mí como usuario me obligan a ir, me obligan a ir a la que me queda al lado de la casa. En teoría, y la reforma y el texto lo decía desde esa primera versión de inicios de este gobierno, a la que radicaron en febrero del 2023, decía que tú podías escoger libremente tu CAPS, pero buscando que fuera cerquita de tu casa. O sea, en la práctica te están diciendo quédese ahí. O sea, básicamente mi amiga, la que acaba de tener un hijo, pues entre comillas, acaba de tener un hijo viviendo en San Cristóbal Sur y que nació en la Clínica Santa Fe, le hubiera tocado tener su hijo. Bueno, pero esa es la atención hospitalaria. El CAPS es la atención básica. La su control prenatal. Su control prenatal le hubiera tocado no hacerlo donde el mejor servicio está, sino el que está cerquita el que le tocó. Claro, es un retroceso completo porque no hay incentivos para hacer un buen servicio. Si tú eres un monopolio y sabes que la gente que está ahí tiene que venir donde ti, me despreocupo. No tienes que competir por nada. Me despreocupo, claro. Ese es el gran riesgo. Eso tiene beneficios, pero también tiene riesgos. No, la eliminación de la competencia de las IPS justamente termina perjudicando al usuario. Sí, de cierta manera, pero fíjate que tú dijiste ahorita algo muy interesante. ¿Tú cómo haces para saber que tu IPS que elegiste en la aplicación de Compensar realmente es buena? Tú dijiste que no tenías cómo saberlo. Claro, uno usualmente, o sea, digamos, de estos sitios oftalmológicos, pues ni idea. Pero, digamos, poniéndolo en gran escala de las clínicas, uno conoce qué clínica es buena, qué clínica es mejor, qué clínica... ¿Pero por qué sabes que es buena y que es mejor? Bueno, por experiencias. ¿De quién? Por ejemplo, para decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo hoy te digo que tienes la opción de ir a la Clínica San Rafael, de mi casa al lado, o a la Fundación Santa Fe, ¿qué va a ser mejor? Sí, pero ¿por qué sabes que la Santa Fe es mejor que la San Rafael? Te voy a retar con eso porque es bien interesante. ¿Por qué puedo saber? Pues bueno, yo creo que por las experiencias que se conocen al respecto, por el manejo, quién lo maneja, digamos. Realmente no lo sabes, pero te lo digo, porque yo, que soy médico y que sé de esto, no tengo cómo saberlo. O sea, puede ser aleatorio. Si yo necesito en este momento un reemplazo articular de cadera, no hay una lista de instituciones del país que me diga dónde voy a tener la mejor probabilidad de recuperarme con los mejores resultados. No lo tengo, eso no existe. Claro. Voy a la Santa Fe porque sí que allá están unos ortopedistas que son espectaculares. Claro, por la ya los conozco. Del médico. Sí, pero no es que yo pueda comparar los resultados de la una y de la otra. Y eso te lo digo ¿por qué? Porque te quería retar con ese punto. Porque la libertad de elección en salud no funciona tan bien como cuando tú vas a comprar, qué sé yo, buñuelos, ¿cierto? Total. Si tú vas a pagar 2.000 pesos por un buñuelo y el buñuelo te sabe maluco, está frío, pues tú no vuelves a comprar ese buñuelo y te vas para otra donde te lo hagan como tú quieres. En salud eso no es tan así. Entonces, ¿cuál es el problema? La libertad de elección es muy buena porque obliga a las personas, a los prestadores y a las EPS a competir y a ser mejores, pero muchas veces los de mala calidad siguen ahí. Porque como tú no sabes cuál es de verdad de mala calidad, sigues yendo a ese, o la EPS te manda allá y tú no tienes cómo saber. Claro. Entonces, lo que hay que hacer realmente, más que devolvernos para atrás a ese modelo monopólico y público estatal, es dinamizar la competencia y contarle a la gente dónde están los verdaderamente buenos. Si tu mamá o tu abuelita necesitan una cirugía o necesitan un tratamiento para cáncer de seno o para cualquier otra, que tú puedas decir dónde está el mejor prestador de cáncer de seno y puedas escoger. Claro, ese es el reto. Eso sí dinamizaría. ¿Y cómo se puede llegar allá? Hay muchas maneras de hacerlo. Hoy en día en Colombia hay una cosa que se llama la cuenta de alto costo,
que es una entidad que recoge datos de todas las EPS, inclusive de los regímenes de excepción, del magisterio, de las fuerzas militares, etc. Y la cuenta de alto costo recoge datos de cómo les va a los pacientes en todas esas EPS, en cáncer, en diabetes, en enfermedad renal crónica, en artritis reumatoide, etc., en VIH. Entonces, la cuenta de alto costo saca unos rankings de IPS según la calidad. Está buenísimo. Es buenísimo. Y todavía tiene muchas dificultades, porque es que no creas que medir resultados es tan fácil como decir este buñuelo me gustó y este no. No. Eso es muy difícil. Pero para allá vamos. Eso dinamiza la competencia, los prestadores se preocupan cada vez más por darle mejor servicio a la gente y que los resultados en salud, que es lo que realmente uno necesita. Si yo necesito un reemplazo articular, a mí no me sirve de nada saber que esta clínica es muy prestigiosa y que aquella no, porque si en la segunda realmente me hacen el mejor reemplazo y en 6 meses yo estoy otra vez jugando fútbol o haciendo gimnasia olímpica, pues yo quiero irme para allá. Total. No me importa si tiene prestigio, no, me importa es el resultado en salud para mí. Entonces, dinamizar la competencia en función de los resultados en salud es el camino, es el único camino posible. Entonces, eso sí que sería bonito. Es el reto. Con el modelo que nos propone la reforma de gobierno, eso se reduce porque ya a ti te toca ir al CAPS de tu residencia. Sí, se elimina la competencia. De ahí para donde ellos te manden. Si necesitas una cirugía de apéndice, o si vas a tener un parto, o si necesitas un tratamiento para tus ojos, pues donde el CAPS te diga, te toca aquí en esta clínica, que es la clínica que corresponde a este territorio. Al territorio. No, es que yo quiero ir a la Fundación Santa Fe. No, esa no está en el territorio. Toca vivir cerquita. Toca irse a vivir cerquita a la Santa Fe. Sí, esa era la solución que no ofrecerá el gobierno. Esa gobierno. era la solución. Bueno, Ramón Abel, yo tengo para cerrar, quiero que nos cuentes 2 cosas. La primera, la idea de este podcast es que pueda estar, digamos, como previo a unas entrevistas que quiero hacerle a los candidatos presidenciales cuando ya estén definidos. ¿Qué mensaje le darías tú desde tu experticia en salud, desde todos los años que tienes en tu vida aprendiendo en salud y política de salud? ¿Qué debe hacer sí o sí el próximo presidente electo? Sí o sí. Primero, resolver la crisis aguda de desfinanciamiento. Y hay maneras de hacerlo y hay cómo recoger una cantidad de recursos que se están despilfarrando en este gobierno, en equipos básicos de salud, en construir hospitales donde nadie va a ir a prestar servicios. Esos recursos que están despilfarrando se deben reorientar para satisfacer una necesidad urgente de darle liquidez al sistema. Pero esa no es una solución estructural. La solución estructural, que es lo que deben hacer también en esos primeros 100 días, es ir pensando cómo redefinir el sistema. Y un mensaje que puede sonar muy técnico para tu audiencia, pero como esto lo van a ver los candidatos, estoy seguro que lo van a tomar nota. Cojan lo mejor del modelo de aseguramiento que tenemos hoy, que este gobierno ha hecho todo lo posible por destruirlo, pero cojan lo mejor de la reforma que propone el gobierno, que tiene cosas muy buenas, no todas. Por ejemplo, la atención primaria, los niveles básicos con todo y que los CAPS y que la libertad de elección y eso. Ahí hay cosas muy interesantes, ¿sí? Para no entrar en detalles de qué es la atención primaria y no aburrir a tu audiencia. Señores candidatos, cojan lo mejor del aseguramiento, que es la forma como gestionan las enfermedades crónicas y cómo gestionan los pacientes de alto costo y la atención de mediana y alta complejidad. Cojan lo mejor de la reforma del gobierno, que es la forma como se gestiona la atención primaria, el nivel básico, las cosas sencillitas. Y hagan una mezcla de esas 2 cosas y nos va a salir un sistema divino. Porque el sistema actual del aseguramiento tiene unos problemas en la atención primaria. Hay que reformar, hay que reformar. Y además de sostenibilidad, etc. Y el sistema que propone el gobierno, basado en la atención primaria, le va muy mal con la mediana y alta complejidad. Si hacemos una mezcla de eso, la sacamos del estadio, como dicen. Bueno, ojalá que entonces los candidatos que vean esto tomen nota. Ojalá que sí. Un mensaje para mi generación, Ramón Abel, que seguramente no nos preocupamos tanto por la salud o que tenemos unas visiones difíciles sobre la salud. ¿Qué mensaje nos dejas? Pues como decíamos al principio, piensen en las tragedias de sus papás, de sus abuelos, de los tíos, cuando no tienen acceso a los servicios de salud. Y traten de entender eso, porque tarde o temprano algunos de ustedes se van a enfermar, Dios no lo quiera, obviamente, pero esa es la vida. Tarde o temprano van a tener, como mínimo, las mujeres de tu generación van a tener un embarazo, un parto,
van a tener un recién nacido que lo van a necesitar. Eso es lo más probable que ocurra en el grupo de tu generación, todo lo que es relacionado con la función reproductiva. Pero tarde o temprano el sistema nos va a tocar o en pellejo propio, más tarde que temprano, o en pellejo de nuestros seres queridos de mayor edad que nos está tocando ya. Entonces, como esa realidad nos está tocando, hay que hacer algo. Hay que movilizarnos, por ejemplo, para exigirle al gobierno que solucione el problema, que no deje morir a los pacientes de alto costo, que es lo que está pasando ahora, que no dejen que se cierren hospitales, que se cierren salas, que se cierren consultorios, que se cierren servicios ambulatorios, porque no hay financiamiento. Entonces, tu generación, así como en un estallido social propiciaron un cambio y tenemos un nuevo gobierno que al final no respondió a esas expectativas, pero esa misma capacidad de movilizarse y de exigir cambios la podemos usar ahora para decirle al gobierno que venga, bueno, ahora sí nos vamos a sentar a buscar la solución. ¿Sí? Okay, así es. Bueno, Ramón Abel, muchas gracias por estar aquí en Mi Generación. No, muchas gracias a ti, Jerón, por la invitación. Estoy segura que todos aprendimos mucho hoy, más sobre un tema, digamos, que realmente no hablamos en el diario vivir. Entonces, gracias por hacer parte de Mi Generación. Volveremos en capítulos siguientes sobre más temas de seguridad social y por supuesto que vamos a volver sobre este tema de salud porque un episodio no es suficiente para tratar el gran tema de salud. Antes de despedir este podcast, yo quisiera recomendarles el libro de Ramón Abel, que fue justamente por el que lo conocí, se llama Reforma a la Salud, sí o no, en el que toca 5 puntos respecto de por qué la reforma a la salud de Gustavo Petro pues termina siendo... Que ya solo se consigue en versión electrónica. Lo pueden ya buscar. Solamente se consigue en versión electrónica. Ya no lo sacamos en medio físico, pero por Amazon, por Kindle. Está en Amazon. Reforma a la salud, sí o no. Súper recomendado. Súper fácil Nos vemos en un próximo capítulo de Mi Generación. Gracias, Ramón. Chao.